Fijaros ya, la Odisea, ¿veis dónde está? No sé, fijaros que de una a otra, más o menos, hay la misma distancia. Y aquí habían otras más, hasta 11 en total. Ok, la carta a la Odisea es una carta severa, escrita a una iglesia dormida espiritualmente. ¿Están dormidos? Es una comunidad con pocos fallos, pero también sin grandes virtudes. Viven en un estado de mediocridad galopante, y esta es una de las razones por las que se encuentran mal, es decir, mediocres. El Señor no quiere que seamos tibios, nos quiere o fríos o calientes, pero no tibios. En esta carta descubrimos en una confrontación con el Señor lo que la Odisea pensaba en sí misma y lo que en la verdad era realmente. Los cristianos eran ricos económicamente, pero a veces vemos que el bienestar económico puede enfriar nuestra fe. Eso pasa como el hijo pródigo, ¿no? Cuando tenía dinero todos eran amigos. Y nos rodean los amigos cuando ven que pueden sacar algo. Pero cuando se arruinó, ya no tenía nadie. Entonces, la iglesia de la Odisea es la que más lejos está de un arrepentimiento sincero porque cree que no lo necesita. Y ese es un problema grave, quizá el más grave de todos. Pensar que uno no necesita arrepentirse, que es bueno. Y eso lo necesitamos todos los días. No recibe ningún elogio, sin embargo, y a pesar de su tibieza, Cristo se le acerca con amor y corrige lo deficiente, con seriedad y severidad. Pero bueno, Jesús nos está corrigiendo cada momento con la palabra. Y a veces no somos obedientes. Okay, vamos a la historia. La ciudad de la Odisea, junto al río Lico, se halla al oriente de Éfeso. Fue fundada por el rey de Siria, Antíoco II, en los 250 a.C., dándole la ciudad el nombre de su esposa. Es decir, que este es un nombre para mujer, la Odisea. Puedes ponerla a tu hija el día de mañana. La Odisea. En el año 133 a.C., la Odisea vino a ser parte del Imperio Romano. Fue conquistada por los romanos y durante el periodo de dominación romana, la Odisea llegó a ser la ciudad más próspera de Frigia. Fijaros, es decir, que esa zona, que se llama Frigia, era la ciudad más rica. Los habitantes tenían mucho dinero todos, hasta los creyentes, Cicerón nos dejó escrito que la Odisea era una ciudad con un gran desarrollo comercial e industrial, produciendo un gran crecimiento económico y la implantación de prósperos bancos que ya existían en aquel tiempo. Es decir, que el First National Bank y todos estos que tenemos por aquí, no son, ya en aquel tiempo había bancos, porque había dinero, había monedas, había cambio comercial, eran diferentes, pero ya había. Prueba de su importancia, de su importante crecimiento económico es el hecho que después, fijaros bien que las otras ciudades, cuando eran destruidas, tenían que recibir del Estado dinero. Pues bueno, esta fue un terremoto, la destruyó en el año 60 y se levantó de las ruinas por sí misma, sin la ayuda financiera de Roma. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque el historiador Tácito, hablando de este hecho, escribe, dice, la Odisea se levantó de las ruinas por la propia fuerza de su economía, sin ayuda de nuestra parte. Él es un historiador romano y escribe esto. Yo tengo los libros de Tácito, Suetonio y todos estos historiadores, porque ¿sabéis que ellos nos hablan también de Jesús? Muy interesante. Nos hablan de Jesús en la historia de Roma. También era conocida por su escuela de medicina, donde se habían conseguido grandes éxitos en oftalmología y otorrinolaringología, que es oídos y garganta, y también oftalmología en la vista. Y ellos son los inventores del colirio. Lo que tienes en los ojos es de ellos. Lo inventaron en aquel tiempo. Muchos médicos famosos salieron de esta escuela, de la escuela de medicina, y ellos fueron los inventores del colirio para los ojos, colirio que era exportado a todo el Imperio Romano. Yo necesitaba esta mañana un poquito en mi ojo, porque lo tenía rojo,
pero no lo tenía a mano, el colirio. Los laodicenses se sentían orgullosos de sí mismos y tenían un gran complejo de autosuficiencia y nunca aceptaron ayuda de nadie. Es decir, ellos tenían un orgullo especial. No necesitamos a nadie, porque somos ricos. La iglesia había sido fundada por Epafras de Colosas durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Es decir, que Epafras, como sabéis, estaba con Pablo, era uno de sus colaboradores, y él lo envió ahí y él fundó la congregación. Aunque no fue fundada por Pablo, pero como si hubiera sido. Cuando el apóstol escribe a los colosenses, saluda a los de la Odisea y les propone un intercambio de cartas. Esa carta no la tenemos, hermano. Pablo escribió a los laodicenses, pero esa carta no está en nuestras Biblias. Porque él le dice a los colosenses, enviarles la carta que os he enviado a los laodicenses y que los laodicenses os envíen la que yo les envié a ellos para que intercambiéis la correspondencia y veáis lo que os digo a unos y a otros. Y la carta de los Coloses ha de ser leída en la Odisea y viceversa. Por desgracia, la carta que escrita por Pablo a la iglesia de la Odisea se ha perdido. Pero como os decía ayer, no necesitamos todo el Nuevo Testamento para ser la iglesia del Nuevo Testamento. Era una carta personal a esa iglesia, que podía tener unos problemas que eran de ellos, pero no nos afectan a nosotros. Aquí algunas ruinas de la Odisea. Un grabado del siglo XIX, de la ciudad de la Odisea. Fijaros, la ciudad en el fondo, lo que era el anfiteatro, y esto es un grabado, es decir, como una pintura de aquel entonces. Dice, vamos al texto, porque aquí hay cosas interesantes que nos vamos a tener que parar. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, aquí tenemos tres títulos que se ha puesto el Señor Jesús. Primero, el amén. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Y tercero, el principio de la creación de Dios. Muy bien, vamos a empezar por el amén. El título es único en Juan, nos habla del Dios del amén, Isaías 65, 16. El Dios de la afirmación, el Dios de la verdad. Aquí muchas veces el hermano Abel dice, bueno, ahora vamos a hacer esto. ¿Amén, hermanos? Y vosotros decís, amén. ¿Qué quiere decir amén? ¿Estáis de acuerdo? Es decir, estáis afirmando algo. Entonces, fijaros que dice que Él es el amén. Es decir, la afirmación de algo. Para el judaísmo el amén es el preconocimiento de lo que es verdadero, de lo que vale, de lo que permanece. Y por tanto Jesús es la afirmación de la verdad de Dios. Él es el amén. Y el amén, pronunciado por una comunidad, conlleva un sentido vinculante, porque comprometía en lo que se había presenciado y oído. Sin embargo, la iglesia de la Odisea es la antítesis del amén, porque no es fiel en absoluto en lo prometido. Por eso, fijaros el contraste. La iglesia de la Odisea no está afirmando la verdad del Señor. Por lo tanto, Jesús tiene que entrarles por ahí. Yo soy el amén, y más vale que rectifiques y me aceptes como el amén. El testigo fiel y verdadero está en contraste con la infidelidad de los creyentes en la Odisea. Ahí está. El fiel y el verdadero es el Señor Jesús, pero ellos no están siendo fieles y verdaderos. Y tienen que volver a esa situación. Cristo es el testigo fiel y veraz, y no hay engaño en su boca. No puede defraudarnos, en quien todas las cosas de Dios son sí y amén, y en quien todo haya su principio, origen y fin, dando así sentido a las cosas. Es el amén de Dios. La iglesia de la Odisea había perdido esta perspectiva, olvidando no solo la razón que le dio vida, sino también su propio existir.
el testimonio, la veracidad, la finalidad de su estar y obrar en el mundo y la vocación, suprema e incesante renovación que el Señor espera de su pueblo. Él quiere que nosotros hagamos una revelación. Y como decía el Quijote, con la Iglesia hemos topado. Cuando llegamos a esta frase, el principio de la creación de Dios. Bueno, aquí se apegan los testigos de Jehová, de que Jesús es el principio de la creación de Dios. Es decir, que Dios lo primero que creó fue a Cristo. Bueno, pero eso no es lo que dice el texto. Y a veces la situación de las traducciones es lo que nos puede confundir. El Señor es Dios y por lo tanto no puede ser un ser creado. Cuando se habla, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando se está hablando del principio, era, fijaros bien en el verbo, no que es o será, sino que era. Y lo que era es algo que es eterno. Era. Sin embargo, y cuando habla en el verbo de Juan el Bautista, cuando comienza el testimonio de Juan el Bautista, ahí en ese capítulo 1 de Juan, dice, vino Juan, es decir, llegó a ser Juan. Juan no era, pero llegó a ser. Sin embargo, el verbo sí era, desde el principio. Era con Dios y era Dios. Porque un Dios que le ponen a la Biblia de los testigos, eso es una falta gramatical griega. ¿Sabéis dónde hay menos testigos de Jehová? En Grecia. Porque los griegos conocen el griego. ¿Verdad? Entonces allí no hay prácticamente testigos. Si hay un grupito es con la gente ignorante, que no sabe leer o no está formada. Pero el griego, el unos, unas, no existe. Y ellos no pueden poner ahí un Dios. Porque es una falta fatal. Pero además lo ponen con minúscula. Cuando realmente la palabra está igual, el Dios primero que el Dios segundo. Porque Dios en la Biblia no se escribe con mayúscula como nosotros. Pero sabemos distinguir. Entonces aquí, fijaros, no en relación a primero, sino a principio, a origen de donde proceden todas las cosas. Es decir, Él es la base principal de todo el edificio de la creación. Y para eso podemos ver un contexto en Hebreos 12:2, porque allí aparece la misma palabra griega, pero allí se traduce por autor. Es decir, que aquí lo que está diciendo que es el principio del autor, es decir, el autor de la creación de Dios. Eso es lo que quiere decir la frase. Yo soy el autor de la creación de Dios. Y habla así porque Él es la base, por decirlo, es el principio desde donde comienza la creación de Dios. Esa es la idea. No es que Él sea un ser creado, sino que de Él parte toda la creación de Dios. La palabra griega en Hebreos 12:2 que dice que Él es autor y consumador de la fe. Es la misma palabra griega que aparece aquí. Y por lo tanto aquí está diciendo, Él es el autor de la creación de Dios. Que no nos confundan. Por tanto, Jesús es el creador de todo lo que existe, lo que llamaríamos el principio casual, es decir, la primera causa de todas las cosas. Esa es la idea. La primera causa de todas las cosas. De donde emana la vida es de Jesús. Por eso Él es el principio de la creación de Dios. Es decir, de Él surge todo. Pero no quiere decir que Él sea creado. Él está ahí. Él era. Y de Él sale toda la creación de Dios. Por eso en Colosenses nos dice claramente el apóstol Pablo que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, que Él es
de donde emana la creación, todo. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Fijaros bien, esto es muy interesante, porque el Señor prefiere que tú digas yo no creo, a que digas que creo y no te comportes como creyente. Eso es ser tibio. Ni eres frío ni caliente. Cristo no tolera la tibieza. El frío tiene más posibilidades que el tibio, porque fijaros bien, el frío, que era Saulo de Tarso, se convierte en Pablo. Aquel que era frío, que no quería saber nada de Dios y que perseguía a los cristianos, tiene posibilidades de cambio. Pero el que es creyente y no hace nada, pues entonces tenemos un problema. Entonces, la tibieza. Hay más esperanza para el frío que para el indolente. Dios prefiere el rechazo o la aceptación genuina más que una actitud hipócrita. Que digas que sí soy, pero no eres. Por eso aquí les entra diciendo que yo soy el amén. Yo si digo que sí, es que sí. Y si digo que no, es que no. Pero no podemos ir en la vida cristiana, por eso la vida cristiana, hermanos, es seria. No podemos ir por el mundo diciendo que somos cristianos y que nos vean como paganos. Porque eso, en el cristiano no hay lugar para la neutralidad. Nosotros no somos neutrales. Estamos con el Señor. No estamos diciendo, bueno, sí, pero no. No, no, sí, sí. Estamos con el Señor. O estás con el Señor o estás fuera del Señor. Pero el Señor no quiere que estés con el Señor y no hagas como que estás con el Señor. Las personas o están con Jesús o están contra Él. Lo que más le enfada a Dios es que tú digas que eres cristiano y no lo demuestres. El tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí me gustan en la cocina, que mi señora me haga la comida bien caliente. Yo no puedo soportar la comida tibia, de verdad. Y si dice, pero si lo acabo de sacar, digo, pues no, pues está tibio esto. Caliéntalo otra vez. Si está tibio, como que no, ¿no? Entonces aquí el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Porque me gusta frío o caliente. Tienes que demostrar que eres, si eres frío o eres caliente. Si eres de verdad o estás alejado. Pero el frío tiene más posibilidades de cambio que el tibio. Te vomitaré de mi boca. Hay un rechazo tajante de parte de Dios al mantenimiento de una actitud mezquina e hipócrita. Entonces eso Dios no lo quiere. La mediocridad le produce al Señor repugnancia, asco y ganas de vomitar. Por eso el Señor quiere de nosotros cristianos comprometidos, no mediocres. En este punto podríamos preguntar, ¿quiénes son los cristianos tibios? Bueno, yo sugiero algo ahí, pero el que dice ser cristiano y se olvida del amor al hermano. El que dice tener fe pero no tiene obras. El que hace acepción de personas. El que no es sensible a las necesidades de los demás. La Iglesia tiene que tener un programa social, como lo tenía la Iglesia primitiva. Pero hay hermanos también que piensan que las ofrendas no se pueden gastar con los pobres, que no sean creyentes. Pero eso es un error. Porque si tú ves una persona necesitada, es igual que sea creyente que no. ¿Acaso Pedro cuando fue al templo y vio a aquel hombre paralítico en la puerta de la Hermosa y estaba pidiéndole limosna, Pedro le preguntó, oye, ¿eres cristiano o no? Pues si no, no te voy a hacer nada. No le dijo, mira, yo no tengo dinero para darte, pero bueno, lo que tengo te lo voy a dar. Levántate en el nombre del Señor. Si él no miró, ¿acaso Jesús miró si aquellos que iban a Él creían en Él o no? Él hizo los milagros sin ver, pero sí veía Él el corazón de la gente.
pero no le preguntó si eran o no eran. Es decir, tenemos que hacer obras con gente que a lo mejor no es creyente. Y podríamos aquí seguir la lista de estos, de los... El mediocre no cae en la cuenta de la verdadera situación en la que vive. Hay gente que se cree que está muy bien, pero tiene una vida cristiana mediocre. Y tenemos que cambiar eso. Puede que se encuentre satisfecho de sí mismo, de su vida cristiana, incluso piensa que todo va bien por el hecho de que cada domingo va a la iglesia. Y hay muchos hermanos que llevan 20 años sentándose en el mismo banco y en el mismo lugar, pero eso es lo que han hecho, calentar el banco todos los domingos. ¿Pero qué han hecho con su vida? Cuando el día tiene 24 horas, hermanos. No ha calculado las consecuencias de su modo de vida, su mediocridad le produce ceguera. Porque tú dices, yo soy rico, fijaros bien, eso decían los creyentes. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dice, pero tú sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. Yo soy rico. La posición económica que disfrutaban los miembros de la iglesia les había convertido en unos pobres espirituales. Es interesante constatar los puntos negativos expuestos en esta situación de la sociedad y la iglesia en la Odisea. Fijaros lo que decían ellos y lo que dice el Señor. Ellos decían, soy rico. Y el Señor dice, eres pobre. Ellos decían, estoy seguro. Y el Señor le dice, eres un desventurado. Ellos decían, orgullo propio, miserable. Escuela de medicina, estás ciego. Había escuela de medicina allí. Allí se inventó el colirio. Factoría de pieles, estás desnudo. ¿Para qué querían todo eso si estaban fallando en lo más importante? Tenían con qué vestirse, pero no habían vestido su alma de las cosas de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fijaros bien, él está usando lo que tienen allí, el colirio. Pero estamos hablando de que está hablando en símbolos, ¿ok? ¿O que quieres el oro refinado? La riqueza nos llegará con la afirmación de la fe. La fe es más preciosa que el oro, nos dice 1 de Pedro. Y el amor es oro probado por el fuego. Fijaros, la fe va a ser probada como el oro. Y aquí ellos están fallando en eso. Entonces, ¿qué dice cuando dice compra oro? Vuelve, es decir, tiene un poco de fe. Porque si no, la cosa le va a ir mal. Vestiduras blancas. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. La desnudez para el judío es símbolo de humillación, lo vemos en el Antiguo Testamento. Y estar vestido implica dignidad y honor. Cuando uno estaba vestido, cuando una persona, cuando habla la Biblia de que iba desnudo, no es el desnudo que nosotros conocemos, en cueritos, como decimos en España. No, siempre iban tapados, ¿no? Pero eso se consideraba desnudo. Entonces, el desnudo es un tema de humillación para el judío. Quitarte las ropas. Pues solo con la limpieza de nuestras vidas podemos dar honor a Cristo. El blanco es símbolo de pureza y de victoria. Bien para que te vista con ropas blancas, la victoria que está en el Señor. Unge tus ojos con colirio. La luz verdadera solo puede venir del Espíritu del Señor. El colirio es el Espíritu Santo, que ilumina a la gente. Los términos en los que se hace la recomendación se comprenden mejor cuando se piensa que en la Odisea abundaban los bancos, que allí se fabricaban tejidos de color negro, se exportaba una crema para aplicar a los ojos, elaborada en forma de barritas blandas, y que se exportaba a todo el mundo. La iglesia de la Odisea aún tiene remedio y posibilidad de solución.
si compra y si se pone esto en los ojos. El remedio está en el arrepentimiento, en caer en la cuenta del mal estado en el que se encuentra y en el deseo y el compromiso de volver a Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Qué importante es eso, que el Señor nos reprende no porque le guste hacernos daño, sino porque nos ama. Hoy hay un malentendido en la educación, en todos los ámbitos. En España, si el papá le da un bofetón a su hijo, el hijo lo denuncia y lo llevan a la cárcel. En mi tiempo, mi padre le decía al profesor, oye, si se porta mal, pégale en la mano con una regla que tenía el profesor. Edúcalo. Pero hoy los estudiantes le pegan a los profesores, hermanos. Y hasta a sus padres. El padre que realmente ama a su hijo le tiene que disciplinar. A veces no es necesario pegarle. A veces un buen azote es bueno en un momento clave, ¿no? Para que el niño reaccione. Pero a veces con castigos, cuando al niño le gusta una cosa. Por ejemplo, ahora están todos con el tema de las maquinitas, ¿no? Pues bueno, si te portas mal, el sábado no vas a tocar la maquinita. Eso sería bueno. Entonces, el castigo es porque amamos a nuestros hijos y queremos que cambien, y el Señor nos ama. Así que dice, pues celoso, arrepiéntete. Ahí Cristo ama y por eso corrige. La disciplina es muchas veces necesaria para cambiar nuestra forma de ser. Y por tanto les deja una puerta al arrepentimiento para que cambien sus vidas. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se utiliza muchas veces para evangelizar. Y es un error, hermanos, porque está hablando a creyentes. No está hablando a no creyentes. El Señor está a la puerta de tu corazón, que eres creyente. ¿Tú quieres tener comunión con el Señor? Pues ábrele tu puerta y comunícate con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Aunque la carta va dirigida a la iglesia, la responsabilidad es individual. Fijaros bien, esto es muy importante. El Señor habla a la iglesia, pero la iglesia está formada por individuos, por hombres y mujeres. Y cada uno es responsable de sus actos. Debemos notar que la llamada es al creyente, que el Señor desea una relación íntima con Él, con cada uno de nosotros. Cristo invita a los lectores a renovar esa comunión. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en mi trono. Victoria y trono sugieren que la vida cristiana es una ruta combativa, al final de la cual hay una corona. Pero va a ser una lucha constante, y es una lucha constante. Cristo nos incorpora a su victoria y a su trono para que no podamos olvidar que Cristo llegó a esa gloria por el camino de la cruz. No fue fácil. Jesús no quería ir a la cruz, Jesús en Getsemaní le dijo, Señor, si hay otra forma de salvar a esta gente, muéstramela. Pero fue el Padre que dijo, no, esta es la única. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tuvo que ir a la cruz. El trono tiene el significado de honor real. Fijaros, los reyes de España, para conmemorar su 25 aniversario de casados, invitaron a 12 matrimonios al azar. Esto es real, esto pasó en España. Estaba yo en España y ellos celebraron su 25 aniversario de casados. Entonces dijeron, bueno, vamos a celebrarlo con 12 matrimonios. Y el que tienen en la casa real, el que les sirve a ellos, que les ayuda a ellos le dijeron, búscate en las páginas amarillas, donde están los teléfonos de la gente, al azar, busca 12 personas ahí, matrimonios, y los invitas para ese día. Y fueron 12 matrimonios. Yo estaba esperando a ver si me llaman, perdón. No me llamaron. ¿Sabéis lo que es eso, ir al Palacio Real
Porque yo he visitado el Palacio Real en España. El Palacio Real es una cosa impresionante. Estar en el Palacio Real y te ponen una mesa allí y unas lámparas, unas cosas que ya te impresiona nada más llegar allí, ¿no? Y estar sentados allí con los reyes de España cenando con ellos. ¡Qué honor! Pero eso no es nada, hermanos, para cenar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos va a pasar a nosotros. Fue un honor para estar con ellos, y eso salió en la tele, en España. Estar con Cristo es el honor más grande que podemos concebir. Y vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la cena del Cordero. Y esto nos anima a la perseverancia. Si Él ha sido victorioso, nosotros junto a Él también podremos serlo. Y vamos a vencer. Entonces, terminando ya, hermanos, resumen. La tibieza o mediocridad le produce náuseas al Señor. No nos quiere tibios, nos quiere fuertes, nos quiere calientes. La autosuficiencia puede ser perjudicial para nuestro desarrollo espiritual. Si tú crees que ya lo sabes todo, pues entonces estás perdido. Cuando empezamos a creernos que lo sabemos todo, empezamos a decaer de nuestra sabiduría. Hermanos, yo cada día me doy más cuenta de lo poco que sé. Cuanto más investigo, digo, madre mía, si yo estoy todavía en las suelas de los zapatos. Hasta llegar a la cabeza, imaginaos si me queda. Entonces, no podemos pensar, hay que ir cada día a investigar, estudiar, seguir adelante, leer la palabra sobre todo. Una buena economía puede entorpecer nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánta gente se ha hecho rica por su trabajo, por una serie de circunstancias, porque ha tenido visión en los negocios, y cuando han llegado ahí, se olvidaron del Señor? Yo conozco algunos, al menos en España. La indiferencia es ceguera y no nos permite ver con objetividad. Cuando tú eres indiferente, que no te preocupa lo que pasa en la iglesia, que no te preocupa cómo está tu vida, que no te preocupa, pues entonces, ¿qué pasa? No ves la realidad. Estás ciego. Y Cristo corrige con severidad al mediocre para que despierte y cambie. Porque no olvidemos, hermanos, que todas estas iglesias, a pesar de su situación, eran queridas por el Señor. Y querían cambiar. Quería el Señor que cambiaran. Y algunas de ellas cambiaron. Y también aprendemos aquí que la responsabilidad es individual. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. Cada uno tendrá que responder de sus actos. Ok, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis aprendido mucho, que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien con vosotros.